entre todos los presentadores y estaremos abiertos para preguntitas, solamente para dar bastante participación a los asistentes y seguramente podremos abrir también a quienes estén virtualmente. Gracias, doctor Pablo Otero. Sí, señor. Muchas gracias, doctor Carrasquilla. Muchas gracias a todos por la invitación aquí a la academia para poder presentar, pues ya después de ver las cifras macro, pues ver un caso, y el caso de EPS Sura. Y aquí la invitación es que esta mirada desde las cifras y desde la invitación que hacía inicialmente el doctor Carrasquilla, que sea una mirada hacia la sostenibilidad del sistema, como sistema, no el rol o la representatividad de un actor. Y yo creo que aquí primero pues me paro como colombiano, como ciudadano y como afiliado a una EPS que quiero que siga cuidando la salud de los colombianos. Entonces, cómo todo ese entendimiento de las cifras nos lleva a buscar soluciones, pero también esas soluciones con un sentido de urgencia, porque aquí estamos en la Academia Nacional de Medicina y hoy el sistema es un enfermo crónico, porque no es un problema de hoy, es un problema de muchos años, pero estamos con un pico agudo en el cual ya el paciente se está quedando sin oxígeno. Entonces, definitivamente necesitamos soluciones y que entre todos las construyamos. Y más allá de si un rol o un actor sigue o no, es como un sistema pues sigue con ese cuidado de la salud que ha tenido de los colombianos. Y ahí es donde nos hemos parado nosotros como EPS. El propósito nuestro es cuidar la vida de 5.3 millones que somos afiliados al sistema de EPS Sura. Hoy esa composición es en contributivo del 87.2%, tenemos una participación del 12.8%, la mayoría de nuestros afiliados tienen menos de 5 salarios mínimos. Son usuarios que no están en un grado de ingresos importante y los que están en el subsidiado pues son los que están con la encuesta de Sisbén 1 y 2 que les permite permanecer una vez pierden el empleo. Y ahí el crecimiento que hemos tenido es precisamente por eso, porque ha habido un cambio en la economía del país que nos preocupa, porque cada día este número de personas afiliadas a través del subsidiado son personas, es mayor el número que tenemos de afiliados. Nuestra concentración está en Antioquia, el 57% de las personas las tenemos en Antioquia, luego sigue la regional norte que va desde Santanderes hasta la costa Caribe, está la regional centro donde está Bogotá y donde está Boyacá, y occidente donde está Valle del Cauca y Cauca, y por último el eje cafetero. Estamos en 98 municipios, la mayoría ciudades, y seguramente eso pues es un punto de partida distinto, y como lo mostraban pues en el informe del Banco de la República, Colombia es un país de países y cada territorio tiene unas condiciones distintas, y yo también creo que tenemos que empezar a entender esas condiciones distintas, cómo las tenemos que abordar, porque no es lo mismo abordar la gestión de riesgo en salud en una ciudad que en la Colombia profunda, o donde hay unos determinantes sociales que hacen cada día más difícil no solamente el acceso a los servicios de salud, sino el poder vivir, el poder sobrevivir. Entonces también es entender qué se requiere en esas zonas y cómo con las experiencias que hemos aprendido durante 30 años las podemos capitalizar para un modelo territorial de salud distinto, que sí tenga atención primaria en salud, ¿cierto? Pero de la atención primaria en salud hablamos con el doctor Jaime Arias, ¿cierto? Pues llevamos hablando hace mucho tiempo. ¿Cuál es la atención primaria en salud que queremos? Porque hay una atención primaria en salud renovada. Entonces hay que entender esa atención primaria en salud distinta. Y ahí es donde hemos fundamentado también nuestro modelo, en atención primaria en salud. ¿Partiendo de qué? De crear sistemas de información cada día más sólidos que nos permiten conocer a las personas y que nos ha permitido crear modelos analíticos predictivos para poder anticiparnos a ciertas condiciones y evitar lo que es evitable. Y de lo que no es evitable, evitar la severidad de lo que no es evitable.
Y para eso hemos hecho una caracterización basada en la pirámide de Kaiser, en donde tenemos los presuntamente sanos, las personas que tienen alguna condición de riesgo, entre estas están las maternas, los que ya tienen una condición de enfermedad y los que son llamados punta de pirámide. Esta es la proporción que hoy tenemos en EPS Sura, donde hay participación tanto de personas del contributivo y del subsidiado, y para los cuales tenemos modelos de gestión que son iguales. Y ese es un avance importante desde el punto de vista de equidad, porque hoy en una unidad de cuidado intensivo puede estar, y lo vivimos en pandemia, una persona en un cubículo al lado de la otra, y puede estar una con la póliza más costosa y al lado una persona del subsidiado, con los mismos recursos. ¿Cuál otro sistema de Colombia es igual de equitativo? ¿En qué universidad está sentado el hijo del presidente de la compañía al lado del hijo del auxiliar de la compañía en el mismo pupitre? Entonces, esos son avances en equidad. ¿Qué falta? Definitivamente sí, pero también es un avance importante lo que ha logrado el sistema, el poder entregar modelos de gestión que, independiente de los aportes que hacemos cada uno, pues puedan recibir lo mismo. Tenemos 1.550 prestadores en Colombia, tenemos una integración vertical del 11.8%, básicamente en IPS de atención primaria, porque ahí es donde está fundamentado nuestro modelo de gestión de riesgo, y en ayudas diagnósticas que complementa esa atención primaria. Nosotros no tenemos atención complementaria, solamente estamos en esa atención primaria. Esta es una responsabilidad muy grande, porque es cómo con estos prestadores construimos redes y construimos rutas de atención que permitan que las personas transiten de manera adecuada por todo el sistema de salud. ¿Buscando qué? Buscando 4 cosas. Lo primero, resultados en salud, y les voy a mostrar algunos resultados en salud de los cuales pues nos sentimos orgullosos y los hacemos con mucho esfuerzo con nuestra red de prestadores, no lo hacemos solos, con nuestra red de prestadores. Cómo mejorar las experiencias para que las personas tengan un tránsito por el sistema que sea satisfactorio, cómo hacerlo con costo-eficiencia, cómo lograr bienestar también en todo el ecosistema de salud, y cómo definitivamente pues también mejorar la equidad y poder lograr que en todas las regiones, que es muy difícil en Colombia, porque hay modelos que tenemos muy bien estructurados en Antioquia, en Medellín, pero que es muy difícil, por ejemplo, estructurar en el eje cafetero, porque no hay, y no estoy yendo a la Colombia profunda, porque no hay talento humano, porque no hay conocimiento, porque no hay sistemas de información que permitan que podamos llevar esos modelos, pero hacemos el esfuerzo y trabajamos para que pueda ser modelos nacionalizados y todos tengan acceso a esos modelos. Hemos hablado mucho del índice de envejecimiento y hemos hablado del 2030. Para EPS Sura ya se adelantó el 2030. Venimos con una pendiente creciente de envejecimiento. Inició básicamente con lo que también ya hablaron mis compañeros, con asignaciones de afiliados. Esa asignación de afiliados ha llevado a que se aumente de manera importante ese envejecimiento, pero también la población que ya tenemos, que permanece con nosotros, y la que llega. Hoy tenemos un índice de envejecimiento que ha crecido en el 2023 en un 6.5% frente al 2022. Esos traslados masivos que les contaba aumentaron 10.4 puntos ese índice de envejecimiento. EPS Sura tiene 8.7 más envejecimiento por encima del país. Y esa velocidad pues, se ha sextuplicado en los últimos 15 años. Eso trae mayor carga de enfermedad y nosotros medimos carga de enfermedad. ¿Para qué? Para entender cómo intervenir estas poblaciones. Porque no es solamente decir tenemos más envejecimiento, cómo tenemos que cambiar nuestros modelos alrededor del envejecimiento, cómo lo estamos abordando. Alguien hablaba del modelo de centenarios. Nosotros ya tenemos un modelo de más de 1000 personas centenarias, un modelo muy bonito donde no solamente se trabaja desde el modelo la dimensión de salud física, sino va hasta la salud mental y hasta la salud social. Y es un modelo del cual también nos sentimos muy orgullosos, pero todo esto nos lleva todos los días a repensar cómo debemos enfrentar esa gestión de riesgo, porque no es solamente decir que nos creció
el envejecimiento, sino cómo lo estamos abordando. La carga de enfermedad sigue creciendo y tiene que ver con ese envejecimiento, pero también tiene que ver con los modelos de gestión de riesgo que ha hecho que personas que están en otras EPS pues sean atraídas por EPS Sura, sobre todo cuando están enfermas. Y eso ha llevado a un crecimiento importante de esa carga de enfermedad. Aquí ven cómo esa pendiente también es creciente y cómo del último año, del 22 al 23, pues subimos 0,3 puntos. Y ya cuando lo vemos en cifras específicas, esa carga de enfermedad, en las cifras que hoy tiene la cuenta de alto costo, auditadas, ¿cierto? Primero comparativamente con nosotros, cómo crece el 22 frente al 23, pero también cómo estamos frente al país. Vemos que en el 75% de las enfermedades que reportamos a la cuenta de alto costo, tenemos una prevalencia mucho mayor que el país. Todas estas prevalencias crecieron muy por encima de lo que crece la tasa de afiliados año a año. El año pasado crecimos el 4,3% y aquí vemos esa variación. Solo en los usuarios de EPS Sura y frente al país, pues como ese crecimiento de esa prevalencia es muy superior. Tenemos estos pacientes en cohortes, con líderes de cohortes, con gestión de riesgo, con modelos de atención. Son 1,2 millones de personas que tenemos marcados a marzo del 2024. La mayoría son del régimen subsidiado, 92,9%. El 7,1% del régimen subsidiado, que es proporcional a la cifra que tenemos de concentración de estos dos regímenes en EPS Sura. ¿Y qué pasa con tener pues, ese componente poblacional? Que definitivamente eso impacta los recursos que recibimos, ¿cierto? Hoy los recursos que recibimos es UPC, y digamos ese es el vehículo que escogió Colombia para hacer la protección financiera de cada uno de nosotros los colombianos. Podría ser otro, pero ese es el vehículo y es, digamos, la bolsa que existe, que está dividida hoy en lo que se cubre por el PBS y lo que se cubre por el no PBS. La UPC para lo PBS y lo no UPC a través de presupuestos máximos. Nosotros tenemos un indicador, porque siempre hablamos de grandes números, y sí, manejamos grandes números, ¿cierto? Y esto es bien importante. EPS Sura este año seguramente debe terminar con las proyecciones que tiene de crecimiento de afiliados con unos ingresos de 10 billones de pesos. Eso es mucha plata. Pero día a día tenemos que cuidar esos recursos, porque día a día, por cada persona mensual, recibimos en promedio 150.000 pesos. Hay 14 grupos etarios, y cuando cogemos esos grupos etarios y los promediamos, hay unos de más de 1 millón, pero hay unos de 50.000, pues da 150.000 pesos mensuales con el que tenemos que entregar todo el plan de beneficios de salud, todo lo que está cubierto por la UPC. Eso lo llevamos a costo promedio usuario día. Hoy el costo promedio usuario día está más o menos en 3.700 pesos, que multiplicado por 5,3 millones de afiliados, pues es donde entendemos cómo ha venido creciendo ese costo. Ese incremento, como ven, es una pendiente creciente del 10,6 frente al 2023, donde gestionamos alrededor de 11,5 millones de prestaciones, que no es solamente la gestión del recurso financiero, sino es la gestión operativa para gestionar 11,5 millones de prestaciones al mes. Y esto muy influenciado por la frecuencia. Las frecuencias vienen creciendo, vienen con una tendencia, con una pendiente que no para, y del 2022 al 2023 crecieron un 17,6%. Entonces, estamos frente a una situación de alta volatilidad, porque cualquier centavo que se desvía aquí es multiplicado por millones de personas, por mucha plata, y además tienen alto impacto en las cifras. El año pasado cerramos con una siniestralidad del 103,9. Ya Augusto explicaba un poco lo que es la siniestralidad. De cada 100 pesos que recibimos, nos gastamos 103,9 en servicios de salud.
Esos 3.9 los cubrimos y seguimos pagando a los prestadores a través de nuestro patrimonio. Y el patrimonio se agotó. Teníamos desde el 2022 400.000 millones de pesos, habíamos cerrado el inicio del 2022. Como ustedes vieron, el 2022 y el 2023 tuvo un cambio importante desde lo financiero. Se empezó a agotar en el 2022 y en el 2023 ya no hay patrimonio porque lo usamos como debe usarse para pagar servicios de salud y para cumplir con los prestadores. Cuando hablamos de un punto, ¿cierto? Y es lo que tenemos que tener también claro en este sistema de aseguramiento, estamos hablando de grandes cifras. Si son 10 billones de ingresos, pues una desviación en siniestralidad de un punto son 100.000 millones de pesos. Son 100.000 millones de pérdida. Y lo mismo en el sistema. Si hablamos de que el sistema invierte 83 billones, 85 billones, ya no sé, a cada uno dice cifras a veces distintas, un punto son 850.000 millones de pesos. Entonces, el que una UPC le falte en el cálculo 850.000 millones, pues es la diferencia entre poder operar o no el sistema. Y ahí es donde también tenemos que conversar distinto y entender cómo tenemos que hacer ese cálculo de UPC que hoy descarta una serie de registros y de costos que llevan a que queden ocultos y que están en el sistema, porque son pacientes efectivamente atendidos y facturas efectivamente pagadas. ¿Dónde están estas desviaciones de frecuencia y costo? Principalmente en medicamentos. Ahí es donde más estamos realmente invirtiendo los recursos de la salud. Es lo que más viene creciendo desde el punto de vista de frecuencia. Nosotros hemos hecho una eficiencia en costos y tenemos, digamos, controlamos algo de la frecuencia a través de los modelos de contratación y hemos buscado ser eficientes en esos modelos de contratación. Pero realmente, pues si ustedes ven, la mayoría de las agrupaciones que hoy tenemos y que gestionamos del costo, pues crecen en frecuencia y en costo mucho más de lo que recibimos por UPC y mucho más del IPC. Muy importante, pues cuál es la gestión que hacemos como EPS, porque todo esto pues no es solamente tener estos recursos, sino cómo los hacemos eficientes y cómo los administramos. Nuestro modelo, como les decía, está fundamentado en gestión de riesgo en salud, cómo identificamos temprano ese riesgo y cómo hacemos intervenciones que cada día sean más efectivas, pero sean efectivas que se puedan evaluar y medir en resultados de valor en salud, no solamente en indicadores de proceso o desenlaces intermedios, sino buscando realmente desenlaces finales. Y para eso, pues constituimos rutas de atención, intervenciones en salud que tenemos definidas por cada uno de los grupos de riesgo. Este señalador es bien difícil, Augusto. Esto es un reto aquí. Constituimos rutas de atención para cada uno de esos afiliados y buscamos hacer eficiente, cada día más eficiente los costos de cada una de esas cohortes. Sin embargo, si ustedes recuerdan, han habido inclusiones de tecnologías de muy alto costo, que a pesar del esfuerzo que hacemos en la gestión de riesgo en salud, sigue impactando y sigue creciendo el costo promedio por usuario año de esas cohortes. ¿Y qué diremos de ciertas enfermedades como las enfermedades huérfanas, que la mayoría es medicamento, el 95% es no PBS y está financiado por presupuestos máximos, que también viene creciendo de manera importante? Y ahora les muestro cómo es el componente del gasto de presupuestos máximos en EPS Sura. Y quiero ser claro que estas son cifras certificadas por EPS Sura, están abiertas para todos ustedes, son las que reportamos, son las que mostramos y tienen pues toda la validez de la revisoría fiscal. Resultados en salud, para nosotros lo más importante. Nuestra razón de mortalidad materna frente a la nacional es 1.3 veces por debajo de la meta del país. La tasa de sífilis es mucho menor que la que se tiene como meta en Colombia. Nuestra proporción de pacientes hipertensos, no solamente confirmados, sino también tratados, es también mayor que la de Colombia.
El acceso a tratamientos de la población de VIH, de tratamiento antirretroviral, supera los indicadores que pone ONUCIDA. Nuestro modelo de cáncer de mama, de EPS Sura, permite diagnosticar de manera temprana en estadios 1 y 2 a la mayoría de la población, más del 58%. La tasa de mortalidad infantil es 1.7 veces menor a la tasa del país. En cáncer de cervix, mientras que en el país la tasa es 10.4, en EPS Sura fue de 4.4. La mortalidad de mama es 16.7 frente a la mortalidad del país, que es 19.6. Durante pandemia creamos un modelo de gestión que evitaba que los pacientes llegaran a la unidad de cuidado intensivo. Primero un modelo domiciliario y luego un modelo de UCRIS que evitó muchas muertes y tuvimos 2.8 menos letalidad que Colombia. La esperanza de vida en EPS Sura es de 80 años versus 76 años. Hemos logrado aumentar la esperanza de vida con calidad de vida porque medimos avisas para entender que las acciones que estamos haciendo realmente generan ese valor en las personas. Y cuando ya vemos el tema en el costo y hemos buscado la manera de explicar el por qué los recursos son suficientes o no, ¿cierto? Y viendo pues los componentes poblacionales, pues hay unas desviaciones importantes y unas asimetrías entre las diferentes EPS. Y eso también tenemos que empezar a entender. Como algunas EPS tenemos más concentración de población mayor, de población con más carga de enfermedad, de mayor prevalencia y donde por nuestro modelo de gestión de riesgo también tenemos mayor incidencia, porque estamos buscando permanentemente pacientes que tengan algún riesgo para anticiparnos. Y hoy esos sistemas de información lo que han permitido es mejorar esa incidencia y mejorar esa anticipación para evitar lo que es evitable. Entonces, aquí tratamos de construir una gráfica que muestra un poco, para salirnos un poco de UPC, pero es lo que recibimos al final por UPC de cada una de las personas y de cada una de las poblaciones como las tenemos segmentadas. Entonces, el ingreso promedio de un paciente no alto costo, de esa pirámide que veíamos de presuntamente sanos y personas en riesgo, es más o menos de 1.100.000. Para ellos tenemos rutas de atención, rutas de gestión y invertimos más o menos 710.000 millones de pesos. Este es un sistema de aseguramiento y aquí hay un sistema solidario en donde los que más necesitan pues hay una mutualidad con los que menos necesitan. Entonces aquí hacemos una inversión, pero hay una contribución, digamos, al mismo sistema de 410.000 pesos. ¿Qué pasa con esa contribución cuando la vemos frente a los otros usuarios que sí tienen alguna condición de enfermedad? Nosotros los clasificamos como los que no son cuenta de alto costo, los que no se reportan, pero que son enfermos y están en la pirámide de enfermos, y los que son usuarios de cuenta de alto costo. Por esos usuarios recibimos en promedio 1.950.000 pesos y nos gastamos 6.330.000 en modelos de gestión de riesgo. Es decir, hay una brecha de faltante de 4.380.000, que viendo las cifras del Banco de la República se parecen mucho. O sea, cuando ellos mostraban lo que cuesta un paciente de enfermedad crónica, cuesta más o menos en promedio ese valor. Y los usuarios de cuenta de alto costo tienen un ingreso de 2.333.000 en promedio e invertimos en la gestión de salud 4.790.000. Hay una brecha de 2.430.000, incluyendo el expost que recibimos por esos pacientes por la cuenta de alto costo, que es más o menos 0.03. Entonces, cuando vemos la desviación, ¿cierto? Y ya multiplicado por la población total que hay aquí, por la población total que hay aquí, pues vemos que ese resultado, ¿cierto? Esta contribución o esta brecha no alcanza a cubrir las brechas de los pacientes que hoy están enfermos. Entonces, seguimos invirtiendo en prevención y promoción, pero estos pacientes ya están enfermos.
y ya necesitan ser atendidos. Ya son cohortes de riesgo y son pacientes crónicos que necesitan una gestión de riesgo. Y en esas personas, pues ya hay unos costos definidos que hay que seguir pagando, ¿cierto? Que inclusive aquí restamos pues lo que aportan los afiliados desde la Corta Moderadora y el copago, que es una cofinanciación, porque es parte del costo de salud, y al final pues lo que vemos es una deficiencia en EPS Sura de 264.000 millones de pesos en el año 2023, que cuando lo vemos desde los siniestros incurridos que explicaba el doctor Augusto, desde la IBNR, pues es mayor, ¿cierto? Porque para nosotros la reserva es realmente el costo. Entonces la reserva de avisados y no avisados es lo que realmente nos está mostrando las obligaciones que vamos a tener con nuestra red de prestadores. Pero si lo miráramos sin la IBNR, pues sería 264.000, pero con la IBNR, que debería estar incluida dentro del cálculo de UPC, son 407.000 millones. Porque el otro tema de las reservas como aseguradores es que cuando se constituye una prima pura, cuando se construye un cálculo de prima pura, tiene que estar incluido esas variables de reserva. Hoy no es clara en la fórmula de UPC que esté incluida esa fórmula de incurridos. Hasta ahí como la forma de demostrar que si hay una insuficiencia de recursos, repito, para EPS Sura, bajo un componente poblacional, bajo unos incrementos de frecuencia y de costo por usuario, bajo unas volatilidades, bajo una gestión de riesgo en salud, bajo unos resultados en salud que digamos son mejores que los resultados de salud esperados, y donde definitivamente, bajo lo que acabamos de ver, pues los recursos no alcanzan para cubrir las necesidades de las personas. Cuando hablamos de inclusiones, que es un tema que también nosotros tenemos separado, porque un tema es cómo se calcula la UPC, pero también cómo se calculan las inclusiones al sistema. Y ahí hemos tenido mucha inquietud porque cuando ingresa una nueva tecnología al sistema, normalmente se aumenta mucho la frecuencia. Nosotros gestionamos la frecuencia desde que es no PBS. Tenemos un modelo de gestión que incluye no gestionar cuando entra al PBS porque es UPC, desde que no es UPC, porque sabemos que en algún momento va a entrar. Y si están todas estas personas en modelos de gestión de riesgo, pues tiene que dar pertinencia, sea la fuente de financiación que sea. Estas inclusiones en el 2022, los ingresos puros que dice el ministerio que fueron destinados para esas inclusiones fueron 679.000 millones. Y en EPS Sura invertimos en pagar servicios de salud para las personas 954.000 millones. Hubo una insuficiencia solo de inclusiones de 275.430, que no se ve en el resultado final del PIG, como lo mostró Augusto. El resultado final del PIG del 2022 fueron 138.000 millones por toda la gestión de riesgo que hacemos. Porque si fuera puro el ingreso versus el costo, pues se reflejaría completamente en el resultado final. Sí hacemos una gestión de eficiencia para que en el resultado final pues no se presente esa pérdida que es evidente desde el cálculo de la inclusión. Y en el 2023 pues fue similar. Fueron 835.000 millones que recibimos de ingresos frente a 1.1 billones que generaron 274.000. Entonces, definitivamente, pues este es un tema que, como les digo, con cifras y datos, están en nuestros estados contables y evidencian que sí hay una insuficiencia. Hay una insuficiencia de UPC, tanto de la UPC histórica como de todo lo que se ha venido incluyendo en el sistema, que no ha quedado adecuadamente calculado, basado en lo que necesitan las personas. Presupuestos máximos. Presupuestos máximos, ya lo explicó también Augusto, es la fuente de financiación hoy de lo que no está en UPC. Y aquí quería traer claramente en qué se invierten esos presupuestos máximos en las personas afiliadas a EPS Sura. Se invierte principalmente en enfermedades huérfanas, el 45.59%, como ven, 46.59% en el mes de febrero de este año fue invertido en enfermedades huérfanas.
Nosotros tenemos una concentración mayor que el país por Civigila de enfermedades huérfanas, tenemos unos modelos de gestión que, como les decía, ha traído personas, todas nuestras enfermedades huérfanas las tenemos en un modelo que es muy exitoso con el Hospital Pablo Tobón Uribe en Medellín, y eso ha hecho que pues, la mayoría de las personas se trasladen a EPS Sura con una prima que hoy no contempla la desviación por enfermedad, no contempla esas asimetrías. Hoy el 32% de las personas que tienen una enfermedad huérfana están afiliadas a EPS Sura, y por eso es este consumo, porque son medicamentos que necesitan para poder vivir. Y son 54 enfermedades que están en el 80% de los casos, y el 60% son solo 22 tipos de enfermedad. El segundo tema es todos los alimentos nutricionales con una destinación pues, que es terapéutica. Y el tercero, uno muy importante, cáncer. Entonces, el Pareto del gasto de presupuestos máximos está en tecnologías que necesitan las personas para vivir. Y hoy, pues también está siendo insuficiente esa asignación. Y aquí se las muestro un poco cómo ha sido el 2022 y el 2023. Frente a las cuentas liquidadas del 2022, pagamos 365.5 millones de pesos. La asignación ya final, y aquí ya la traigo con la última resolución que salió en las últimas semanas, en donde ya el ministerio reconoció y ajustó el 2022, ¿cierto? Lo ajustó bajo la fórmula que está establecida, pero no reconoció la totalidad de lo que realmente le debemos a la red, ¿cierto? Fueron 327.000, que también, por una norma, exige que también haya una provisión de siniestros, y hay 6.2 millones que tampoco fueron reconocidos. De ese reconocimiento que se hizo en el mes de febrero, queda una insuficiencia de 44.000 millones de pesos, que son deudas que tenemos con la red de prestadores, y como ven, principalmente en medicamentos. Y del 2023 pasó algo similar, pero con una desviación mucho más grande. Los siniestros que pagamos, las cuentas pagadas fueron 518.000 millones de pesos, frente a una asignación de 431.000 millones de pesos. Con una provisión de 28.000 millones, quedamos con una insuficiencia de 116.000 millones. Esto es pérdida para nosotros porque es una cartera de difícil cobro, porque ya tenemos que entrar por otra vía, y eso exige que se deteriore. Son 150.000 millones que van directamente a la pérdida de la compañía en el mes de marzo. ¿Qué problema vemos aquí? Primero, pues la fórmula, definitivamente la fórmula pues debe modificarse y entender también las diferencias que tenemos poblacionales. Hay un delta que reconoce esa simetría, pero no alcanza a hacer una predicción adecuada. Aquí no debería haber una predicción adecuada. Esto sí no es una prima, y esto es una responsabilidad del Estado, como está definido en la sentencia. Entonces aquí el pago debería ser pues inclusive por giro directo a las instituciones, porque hoy la responsabilidad pues directa de lo que no está en la UPC pues es parte de lo que debe garantizar el Estado como el derecho fundamental a la salud. Aquí hay dos variaciones importantes de por qué no se paga completo. Uno es precios de referencia, y hay precios de referencia que aparecen registrados, y parte es por la información que nosotros presentamos, y ahí también es el riesgo operativo que corremos, porque hoy se calcula la UPC y los presupuestos máximos con la información que reportamos, aunque esta tiene una diferencia, y es que tiene un MIPRES que permite tener la trazabilidad y entender desde la prescripción hasta la garantía de entrega, pues cuánto fue y cuántos fueron los recursos que se utilizaron en ese no UPC. Entonces, ahí hay una fuente de información que es importante. Hoy el ministerio no la toma porque la norma dice que es una foto en determinado tiempo. Entonces, y esa foto en determinado tiempo depende de que los prestadores suban esa garantía de suministros a tiempo y que realmente alcance a quedar en esa foto,
y no hay una homologación clara de cómo esa obligación tanto de las EPS como de las IPS deberían lograr que realmente quede la información a tiempo para que se tomen mejores decisiones. Y lo segundo, lo que les decía, valores de referencia. Valores de referencia, hay valores de referencia desde los que reportamos de medicamentos que pueden aparecer como 17.000 pesos y nosotros pagamos 11 millones de pesos. Entonces los descartan porque dicen, ¿cómo pagó usted 11 millones por un medicamento que alguien pagó en 17.000 pesos? Y ahí es donde es el riesgo operativo, porque a alguno se le pasaron unos ceros y no queda esa información completa, pero nosotros tenemos evidencia del laboratorio que nos vende, de la factura, de que sí cuesta realmente 17 millones de pesos y no se incluye dentro de esa valoración y dentro de ese cálculo. Entonces, definitivamente en el tema de presupuestos máximos también tenemos un déficit que cada día es más importante y que puede afectar los servicios de salud, porque esto es una cuenta por pagar a los prestadores. Y es cierto que no es la mayor cantidad del costo. Hoy hablamos de que lo que está financiado por UPC es más o menos el 97% y esto sería el 3%. Pero para un prestador que le debamos 50.000, 100.000 millones, pues es vivir o morir, ¿cierto? Entonces, estamos hablando, sí, no de billones, pero de recursos que no están llegando a donde deben llegar. Nos interesa cuidar la experiencia de servicio y estos son los indicadores que cuidamos. Estamos muy preocupados porque las quejas han venido subiendo en los últimos años, las tasas han aumentado, cada vez es más difícil. La primera causa de quejas en EPS Sura es oportunidad y tiene que ver con la capacidad del dimensionamiento que hoy tenemos para ofrecer una red, para una cobertura y para unas necesidades en salud que no es suficiente. Y cada vez hay mayor expectativa, mayor incertidumbre que hace que las personas quieran llegar más rápido a los servicios de salud y eso ha aumentado las quejas. Nos estamos haciendo cargo. Sin embargo, a pesar de que aumentan las quejas, la satisfacción en EPS Sur ha venido subiendo y este año estamos en 4.26. Nosotros también medimos un indicador que es muy importante en el mundo, en todos los sectores, y en los servicios de salud se comporta en promedio por debajo de 40. En EPS Sura es 54. Esta es la relación entre las personas que nos recomiendan y que son leales con nosotros. Es decir, que a pesar de que tienen problemas y se quejan, se quedan con nosotros y nos recomiendan. Con los prestadores, además de gestionar modelos de gestión, pues también buscamos ser muy eficientes en el pago. En el 2022 pagamos 7.1 billones de pesos a los prestadores, en el 2023 8.9 billones. Nuestro rango de pago está hoy en el 80% de 0 a 60 días. Nuestro promedio está en 33 días. Nos hemos ido deteriorando porque antes era 21 días y hemos tenido que ir extendiendo los pagos hasta 60 días. El principal pago que hacemos es de PBS, el 95%, pero seguimos haciendo un esfuerzo para poder dar caja a los prestadores y para poder cumplir con las obligaciones, pero cada día es mucho más complejo. Y el 2024 no es distinto. Hasta aquí vemos, pues, digamos, lo que tenemos de 2022 y de 2023. El 2024, pues, nos está retando de una manera distinta. Primero, el incremento de UPC, ¿cierto? Para EPS Sura no hubo incremento real. Entonces hablamos de un incremento de 9.73, ¿cierto? Y unas inclusiones de 2.28. Nosotros veníamos recibiendo en el año 23 un ajuste de un 2% adicional por concentración de riesgo. Hay una fórmula que permite que cuando hay una concentración de mayores de 50 años se reciba un 2% más de UPC. Eso se evalúa cada año y tiene una fórmula que depende de la proporción que se va creciendo en esa población. Para el 24 no fue asignado, entonces ya el punto de partida de ingresos fue completamente diferente al del 2023. Nosotros en el 2023 tuvimos un incremento real
del 18-23, que fue 1.2 billones de pesos de ingreso solamente por el incremento de UPC, y para este año, sin contar las frecuencias, el incremento de frecuencias, que como les mostraba era del 17%, pues es de 600.000 millones. Ya empezamos con una base distinta a la que empezamos en enero del 2023. Empezamos con 600.000 millones de pesos menos. No hay que ser muy financieros, pero ya con un ingreso menor de 600.000, pues son 600.000 millones que estamos proyectando perder este año, haciendo toda la gestión de riesgo que tenemos que hacer, haciendo toda la gestión de ineficiencias que tenemos que hacer y gestionando con la red para lograr que la plata sea suficiente. Y para el 2024 ya también salió la asignación de presupuestos máximos. Y aquí traigo qué pasó en febrero. En febrero pagamos 65.3 millones de pesos y la asignación fueron 66.000. Perdón, enero y febrero, son 33.000 mensuales, con una provisión de 32.000 millones. Es decir, que ya iniciamos con una desviación negativa también en presupuestos máximos, donde hay una insuficiencia y donde acaba de salir pues la asignación. Entonces, en conclusión, yo creo que la conversación que tenemos que tener como país es si los recursos que hay hoy asignados para el sistema de salud son suficientes para cubrir y garantizar el gran logro social que tenemos, que es el derecho fundamental. Entonces son 83, son 85, pero necesitamos saber cuántos son. ¿Para qué? Para también seguir evolucionando el sistema, porque hay otros problemas estructurales que tenemos que resolver. Pero yo creo que tenemos que tener claro que bajo este entorno y estas cifras, esta situación, pues es muy difícil para los privados seguir manteniendo el riesgo financiero. El Estado como asegurador debe asumirlo, no como pagador. Pero hoy, frente a un derecho fundamental, el Estado debe asumir ese riesgo financiero. Nosotros debemos seguir aportando en ese riesgo financiero, gestionando la eficiencia de esos recursos y logrando que sean suficientes y cuidándolo y que hayan los incentivos para hacerlo, porque tampoco podemos pues, perder lo que hemos ganado. Y fortalecer la gestión de riesgo en salud todos, fortalecer el riesgo operativo, como decía también Augusto, y las ineficiencias, y entender que hay diferencias, hay asimetría, por lo menos hoy entre EPS. Entonces entender que si vamos a seguir con una UPC, cómo esa UPC reconoce esa asimetría de mayor envejecimiento, de mayor carga de enfermedad y de que los instrumentos de gestión de riesgo pues también cuestan, que es lo que nosotros nos hemos concentrado. Entonces, definitivamente hay unas variables críticas que tenemos que trabajar y trabajar entre todos y es como entender qué tenemos que hacer en ese cálculo de UPC todos. Es cierto que la información con la que se calcula la presentamos nosotros. El año pasado solamente pasamos 5 EPS. EPS Sura pasaba en promedio con el 98 o el 99% de la información. Este año pasó con el 91%. ¿Eso qué significó? Que retiraron registros por 600.000 millones de pesos. Es decir, son 600.000 millones que desaparecieron del sistema, que no se están viendo y que fueron pacientes atendidos, facturas pagadas y que lógicamente sin esos 600.000, pues la UPC cuando la muestra y en las mesas técnicas que tenemos con el ministerio, que nos han abierto ese espacio para revisarlo, pues dicen la UPC de ustedes es suficiente. Pero denos el espacio porque sí hay errores operativos nuestros de códigos y de problemas de calidad de la información, pero tenemos, repito, el soporte del paciente y de la factura para presentarlo, porque no podemos dejar esos recursos por debajo de la mesa porque a alguien le van a hacer falta. Quien los maneje, hoy nosotros, mañana si lo maneja la ADRES, al sistema le hacen falta porque son pacientes que necesitan ser atendidos. Entonces nuestro llamado es a que busquemos cómo concertar, cómo partiendo de cifras y datos y hechos, pues construimos. Y construimos en función de las personas, esto es un sistema para las personas, porque hoy las estamos poniendo en riesgo.
y es el eslabón más débil. Cuando no se le paga a los prestadores, pues los prestadores empiezan a cerrar servicios, hay mayor colapso, la oportunidad cada vez empieza a alargar más, y eso puede que haga que personas que necesitan llegar de manera urgente lleguen muy tarde. ¿Y qué diremos de las instituciones que con ese problema de caja sí empiezan a cerrar servicios, pero también pueden cerrar completamente la institución? Entonces, el riesgo es sistémico. Entonces, ¿cómo esta discusión la entendemos como sistema y la entendemos cada uno desde nuestro rol y nuestra responsabilidad de cuidar lo que debemos cuidar, entendiendo que hemos hecho cosas bien, pero también hay cosas que hemos hecho mal y que no hemos hecho, y que hoy tenemos una responsabilidad y es seguir garantizando ese derecho fundamental de salud que tenemos derecho todos los colombianos. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Otero, por nuevamente aumentamos cada vez más la claridad de la situación y vamos a mirar entonces la situación de una IPS como el Instituto Roosevelt. Doctor Zapata, muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Yo les traigo una mirada totalmente distinta y espero un poquito más optimista de la que acabamos de ver. Es la mirada de la institución que no puede dejar de atender un niño que está enfermo. Y en ese orden de ideas, quiero mostrarles una experiencia un poquito más positiva de lo que sí se puede con los recursos que tenemos. Ya tenemos claro que los recursos no alcanzan. Tenemos claro que estamos gastando más para el mercado de lo que entra todos los meses. De eso no hay ninguna duda, está perfectamente ilustrado. Pero las instituciones de salud estamos obligadas a generar bienestar.